Hoy la iglesia nos invita a reflexionar sobre la obra maravillosa de un Dios que en su infinito amor y misericordia quiere establecer en medio de nosotros su reino, su soberanía, su nueva realidad, su nueva vida. Es decir, todo aquello que verdaderamente solo Él le puede dar al ser humano, que responde a todos los anhelos humanos, a todos los deseos humanos, y que realiza al ser humano en toda su plenitud, pero que solamente se puede lograr cuando se vive, cuando se asume y cuando se acoge según Él nos lo ha enseñado, de la manera a la manera de Él. Y eso implica entrar en una nueva forma de vida, en una nueva mentalidad, en una nueva forma de ser, de pensar y de obrar, muy diversa a la forma que nos vende el mundo actual. El mundo actual tiene también sus parámetros o tiene sus criterios, por los cuales nos dice, a su manera, nos trata de convencer que en sus conceptos y en sus formas y en sus estilos y en sus maneras pueda ser un ser humano feliz, un ser humano pleno, un ser humano lleno, un ser humano realizado, un ser humano en condiciones verdaderamente dignas. Eso es lo que nos dice el mundo actual. Eso es lo que nos dice la sociedad con todos sus valores y con todas sus cosas, que supuestamente tiene la capacidad de brindarnos lo que nos merecemos y lo que necesitamos. Y nosotros estamos frente a ese escenario, pero libremente. Estamos frente al escenario de la vida diaria. Observamos todos los días en las noticias, en todas las realidades humanas que vemos, observamos de qué habla, qué consecuencias produce supuestamente toda esa esquema, todo ese montaje que tiene una sociedad como aquella en la que vivimos y a la cual servimos y en las cuales muchas veces nosotros estamos sometidos, casi podríamos decir absorbidos en una dinámica en la que a veces incluso terminamos viviendo cosas y haciendo cosas que realmente no convienen a nadie. Vivimos en un mundo entonces que produce seres humanos que cada vez nos impresionan más. La sociedad de Cristo también producía ese tipo de seres humanos. La sociedad que acompañó a Cristo en su época. Y esa sociedad a la que Cristo llegó era una sociedad que tal vez se gozaba en creerse buena o en creerse perfecta en muchas formas. Pero sin embargo era una sociedad que producía seres humanos infelices, que ya no era respuesta para el ideal de un ser humano o la vocación de un ser humano de grandeza, ¿no? Sino que al contrario hacía seres humanos miserables. Y no solamente esto, sino enfermos. Seres humanos condenados a una existencia mediocre. Uno de ellos es Dimas. Dimas aparece en el escenario de Cristo como un fracasado. De hecho, coinciden los tres, Dimas, Gestas y Jesús,
como fruto de una sociedad que no quiere al hombre, que no quiere al ser humano, que no ama al ser humano, que desprecia al ser humano, que no le importa el hombre bueno, el hombre justo, el hombre santo, el hombre digno, el hombre verdadero, el ser humano auténtico. No, le molesta, le incomoda, le perturba y quiere desaparecerlo porque es una oposición a sus caprichos. Pero que tampoco propone un ser humano verdadero, feliz, auténtico, sino que al contrario, revela seres humanos a los que tiene que condenar a la muerte, porque ya no puede con ellos. Como ustedes ven, ese es un escenario fuerte, porque es un escenario contradictorio. Y en ese escenario, Dimas no tenía esperanza de nada, ya que ya había llegado al final de su desgracia, era infeliz y estaba condenado a pagar sus culpas, a pagar su desgracia, a pagar sus errores y ya morirse, ya acabar con eso y ya cerremos este capítulo. Tal vez Dimas nunca se descubrió en el camino de su vida, nunca se descubrió digno de una vida diferente. Nunca se descubrió llamado a una vida mejor, o a una vida de libertad, una vida donde no fuera esclavo de sus vicios, una vida donde no estuviera sometido a sus pasiones negativas, una vida en donde no estuviera tal vez viviendo eso, la desgracia de su propia historia, de su propio proyecto de vida. Tal vez no tuvo la oportunidad y nadie se lo mostró. Y sin embargo, parece que Dios había planeado algo diferente. Dios había planeado que tal vez en el momento más dramático de la historia humana, cuando todo parecía un caos, cuando todo parecía una tragedia, cuando todo parecía una derrota, cuando todo parecía lo peor, en realidad Dios era ganando ganando una batalla, ganando una guerra. Estaba derrotando a un poder ya vencido. Estaba destronando a un imperio de maldad que hasta ese momento su único logro que parecía cierto era matar a Dios. Porque eso era lo que estaba pasando. Y resulta que en ese escenario tan doloroso y tan cruento, yo creo que nosotros nunca nos imaginaremos ese escenario del Calvario. La Virgen llorando, los apóstoles dispersos, esta multitud de seres humanos endemoniados gritando, maldiciendo, Cristo vencido, entre comillas, ¿no? Humanamente. Y aparentemente el bien siendo sofocado por el mal. Aparentemente, ¿no? Y en ese escenario, Jesucristo se vive una escena un momento muy especial. Ese hombre que ya había perdido la ilusión y la esperanza de nada y que sabía que se había destrozado, me tiré mi vida, dañé mi vida, destruí mi vida, comenzó a ver una luz que le abrió la mente, que le abrió el corazón, una luz. La luz contrastaba con todo. Era la luz de un ser humano que no respondió al odio, a la violencia,
que no se dejó quitar la paz. Sí, le quitaron la ropa, le quitaron todo, pero nunca le pudieron quitar su soberanía, su grandeza, su majestuosidad. Nunca no lo pudieron someter ni infectar del veneno que tenían, porque permaneció casi inmune absolutamente a todo lo grotesco de esa existencia, de ese instante. Ese ser humano, vuelvo y se lo repito, parecía estar perdiendo, pero estaba ganando con otra forma de vivir, con otra forma de ser, con otra forma de actuar, con otra forma de pensar. No devolviendo mal por mal, no haciendo violencia contra violencia, sino aparentemente dejándose quitar la vida, entregándola. Y en medio de todas estas cosas, teniendo actitudes que tuvieron que estremecer el corazón de Dimas. Dimas tuvo que ver cosas que lo hicieron conmover muy fuerte, porque Dimas ya había visto de todo. Él ya había experimentado, ya había sido violento, agresivo. Era asesino, era violento, era criminal. Había visto de todo, pero nunca había visto ese tipo de ser humano. ¿Cómo hace falta de nuestra vida ver ese tipo de seres humanos que son tan diferentes a lo común? Es más común lo común que ese tipo de seres humanos tan necesarios en la vida. Y ese es Cristo. Y ese Jesús le revela algo que cuando gestas, quien también en su mentalidad decía, bueno, pues si este es el Mesías, que nos salve a los dos, y que bueno, que instaure su reino, que nos salve de esta situación y podamos seguir haciendo lo que queramos y como queramos, pero que nos libre de este momento. Bueno, que este es el Mesías. E insultaba a Jesús. Y Dimas en un momento de defensa, mire el defensor que se ganó Jesús, de defensa, inmediatamente comienza a increpar a Dimas. ¡Ey! ¡Reacciona! ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Mira, tú y yo nos merecemos lo que vivimos, porque somos unos desgraciados. Somos unos infelices. Nos merecemos estar condenados, la vida que tenemos. Pero, ¿no has reconocido en este hombre a alguien diferente? ¿No temes a tu Dios ni siquiera estando con él en el mismo suplicio? O sea, ¿qué luz llegó al corazón de Dimas que pudo descubrir en un desfigurado a Dios? La dignidad de un ser humano, ¿cómo resplandeció? La grandeza, la nobleza, la entereza de un gran ser humano. Pero Dimas lo vio. Y lo vio y se llenó de esperanza. Se llenó de algo que le llenó de ilusión, algo que le dio sentido a su vida. Algo que le mostró otro escenario. Él se planteó y dijo, hasta ahora fracasé. Mi proyecto de vida es un fraude. Pero aquí hay una luz. Y, claro, siempre lo hemos dicho, ¿no? Ese ladrón era muy buen ladrón. Es decir, qué astuto era. Inmediatamente, porque una de las cosas que aprovechan los ladrones o los astutos son las circunstancias. Y este supo aprovecharse de las circunstancias y se acercó al otro que estaba en igual situación y reconoce en él la capacidad de poder cambiar su vida. ¡Hey! Señor,
acuérdate de mí cuando ya estés en tu reino. Porque no puede ser que exista un ser humano como tú que de verdad no tenga un reino maravilloso en el que Él es verdaderamente Dios, en el que Él es verdaderamente el Señor de la verdad, de la alegría, de la bendición. No puede existir alguien que sea como tú y que no sea el medio para encontrar la verdadera vida. Entonces, cuando estés en esa vida que yo no he podido encontrar por mis medios, que yo no puedo lograr, acuérdate de mí. Ese escenario conmueve, pero conmueve lo otro. Conmueven las palabras de Jesús que dice: yo no he venido al mundo a condenar a nadie. Yo no he venido a desgraciar a nadie. Yo no he venido a señalarle las culpas, los errores, la maldad ni la infelicidad a nadie. Yo he venido para salvarlos. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para darles la vida que el mundo no les da. Y yo he venido para que ninguno de ustedes se pierda. He venido a salvarlos a todos. Para que ninguno vaya a tener la desgracia de llegar como Dimas al extremo último de su condena. Y yo he venido a darle la oportunidad de descubrir su grandeza, de descubrir su realeza, de descubrir su dignidad. Porque el ser humano que está al lado suyo en este momento es grande. No de tamaño. Es supremamente grande en su dignidad humana. Mire un momentito al que está al lado. Mírele la carita. Usted está al lado ahora de una princesa, de un príncipe, de una reina a la que no le van a robar la corona. Es decir, de un ser humano llamado a vivir la soberanía, la dignidad, la grandeza de un ser humano llamado a ser feliz, a ser glorioso y a vivir dignamente como ese ser humano verdaderamente amado por Dios, rescatado por Dios y en el que Dios se quiere mostrar y revelar para que todo el mundo vea que el poder de Dios salva. Eso fue lo que hizo con Dimas. Y en el ratito en que estaba en el filo de la desgracia, en ese mismo instante, lo convirtió en santo. Estaba en el filo de la desgracia. ¿Y qué hizo para ser santo? ¿No le decimos San Dimas? ¿Es San Dimas o no? Es un colao, obviamente se coló, es un metido, es un ladrón. Se metió, se robó el cielo en el último instante. ¿Y qué hizo de raro? Hizo ayuno, hizo penitencia, hizo oración, se aguantó a la suegra, pidió perdón, fue humilde. ¿Cuántas? ¿Qué hizo? En el último instante. Reconoció a Dios y le dijo: no puedo vivir sin ti, no quiero vivir sin ti, no quiero vivir más. Ya no tenía posibilidades de vivir, pero igual no quiero vivir un segundo de mi existencia humana sin ti. Acuérdate de mí cuando ya nadie se acuerde de mí. Cuando nadie se acuerde de mí y para nadie sirva yo, que sirva para ti. Que para ti todavía sea ese alguien amado, ese alguien querido, porque solo tú me puedes amar como nadie más me puede amar.
Y Jesús le respondió, ¿qué le respondió? ¿Cuándo? Hoy mismo, ahora mismo, porque es el primer santo canonizado. ¿Y quién lo canonizó? Jesús. Es el primerito. Eso es, Jesús dice, yo te voy a devolver la gloria que el mundo te quitó. Te voy a devolver la honra que el mundo te quitó, que el pecado que te quitó, convirtiéndote en esclavo y convirtiéndote en infeliz. Yo te la devuelvo ya. Esa es la nueva vida que Cristo nos da. Sacándonos. Y ya no te llamarás esclavo. De ahora en adelante te llamarás hijo, hijita, hijito, amado mío, mi príncipe, mi princesa, en quien yo me complazco, en quien tengo mis alegrías, en quien yo me revelo y a quien amo. Esa es la historia de hoy. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él no quiere cerrar un capítulo de desgracia, sino de bienaventuranza y decirnos a todos nosotros, nunca naufraguen la desesperanza, porque Dios siempre tiene, como dicen, otra carta en su mano. Dios tiene siempre un recurso para salvarme y para librarme aún de mis propios errores, aún de mis propios fracasos. Dios es un experto en reconstruir lo que yo destruyo. Por eso salva a mi familia aun cuando yo no sea capaz de salvarla. Porque Él no quiere que yo viva en un reino donde Él no reine. Él quiere reinar en mí, reinar en mi hogar y ayudarme a conquistar otra vez ese lugar para devolvérselo a Dios como Dios me lo dio en cada uno de sus miembros. Porque me ama y porque ama a cada uno de los que me ha dado. Amén.